Hola, el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante. Es un tema vital y por eso que lo he titulado El silencio del diablo, el silencio del enemigo. Quiero hablar de la estrategia más eficaz del diablo y sus demonios. ¿Alguna vez has escuchado decir, no menciones al diablo y te dejará tranquilo? O no te preocupes tanto del diablo porque Dios tiene más poder que él. Quizás sea cierto, pero Dios nos da a nosotros, sus hijos, ciertas tareas. Y entre algunas de las tareas, uno tiene que desenmascarar al diablo. Por eso es que yo hablo contra él abiertamente, porque no le tengo temor, ni le tengo temor a los demonios, en el nombre de Jesús. Mi poder no está en mi fuerza, mi poder está en mi debilidad. Últimamente un doctor nos ha estado enseñando en la radio acerca de problemas con el coronavirus, las cosas que tenemos que hacer. Y mucha gente lo llama por teléfono y le pregunta, doctor, ¿qué puedo hacer? Siento esto o me parece el otro. Y el doctor siempre empieza diciendo, y esto me gusta mucho, dice, vamos a razonar. Razonar es lo que podemos hacer los seres humanos porque Dios nos ha dado una inteligencia, un cerebro, una mente para razonar su palabra. Por eso es que la palabra dice que nosotros debemos de escudriñar las escrituras. Eso significa estudiar las escrituras profundamente y luego razonar cómo es que la vamos a aplicar. Punto número 1. Información. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra personas, sino contra potestades, poderes, contra gobernadores de las tinieblas, demonios, contra huestes espirituales de maldad, demonios. Estos son los que controlan a las personas que nos atacan. Nuestra lucha no es contra los que nos atacan, porque son seres humanos. Nuestra lucha es contra demonios que manejan a los seres humanos, incluidos todos los seres humanos. Nosotros somos poseídos por demonios en distintas etapas de nuestras vidas y a veces somos poseídos por demonios por horas, días y meses, dependiendo de cuánto los dejamos hacer en nuestras vidas. Es importante saber la palabra. El punto número 2 lo encontramos en Marcos, capítulo 16, del capítulo 14 al 20. Jesús reprende a los 11 discípulos por no creer a los que lo habían visto resucitado y les ordenó que vayan a predicar el evangelio a todos sitios. Y Jesús dijo que unas señales seguirían a los que creen. Si tú eres un creyente, si tú verdaderamente crees en Jesús, te van a seguir estas señales. En mi nombre expulsarán demonios. Esa es una de las señales que nos siguen a los cristianos. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, serpientes ni veneno les hará daño. Número 4, pondrán las manos sobre enfermos y estos sanarán. Esta es una convicción y es una comisión para todos los creyentes. Nosotros tenemos muchas ideas y estas ideas vienen de distintas personas, de distintos lugares y nosotros muchas veces creemos ideas erróneas, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Ellos salieron en obediencia
Y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. El Señor los ayudaba. El Señor nos ayuda a nosotros cuando nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Cuando yo me enfrento a demonios en el nombre de Jesús y lo hago todos los días, estoy bajo órdenes de mi Padre Celestial. No es que yo salgo como Superman a las calles y ando buscando demonios para jugar. No. Es un ministerio que Dios me ha dado y en este ministerio hago las cosas que tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Yo echo demonios en el nombre de Jesús porque Dios, Jesús mismo me ha dado esa autoridad. Si alguien piensa que esto solo era para los cristianos de ese tiempo, porque hay personas que argumentan eso también, leamos en Juan 17:20. Juan capítulo 17 verso 20, Jesús dijo, no ruego solo por ellos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cómo podríamos nosotros echar demonios si tenemos temor de mencionarlos o conocerlos? Vamos a explicar todo eso, o voy a explicar todo eso en un momento. Primero estoy haciendo mi punto. Primero estoy haciendo mi caso. Punto número 3. Dios nos ordena en Santiago capítulo 4 verso 7 que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo resistir o cómo resistió Jesús al diablo? Con su boca y con la palabra de Dios. Así es como nosotros resistimos al diablo, con nuestra boca y con la palabra de Dios. Es necesario saberlo. Nosotros tenemos que resistir al diablo, no Dios. O sea que las personas que dicen, no tienes que mencionar al diablo, no tienes que mencionar a los demonios, o no tienes que pelear con los demonios, no están hablando de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me está diciendo a mí, Jesús mismo hablando, me está diciendo a mí, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, me está diciendo que las señales que me siguen a mí, porque está hablando de creyentes, y yo soy un creyente, yo creo en Dios, creo en su palabra, y creo en la comisión que Él me da cada día. Y Jesús dice, Juan Arévalo, las señales que te siguen a ti son las que acabo de mencionar. Número 1, en mi nombre echarás demonio. Es una señal que me sigue porque yo soy un creyente. Ahora, si no te sigue a ti, mi hermano, te tienes que preguntar por qué será. Porque Jesús, el Cristo de Nazaret, dice que estas señales siguen a los que creen. Si tú no estás siguiendo ese paterno, puede ser que todavía tengas que aprender algo. Puede ser que todavía tengas que afirmar tu fe y verdaderamente ser un creyente. No sé, yo no estoy pasando juicio ni estoy hablándole abajo a ninguna persona. Estoy compartiendo información. Punto número 4. ¿Quiénes están envueltos activamente en la guerra espiritual? Porque cuando nosotros hablamos de guerra espiritual hay gente que no quiere escuchar. Hay personas, hermanos, hermanas cristianos que no quieren estar en la guerra espiritual, como si nosotros tuviéramos para escoger. Nosotros no tenemos para escoger en el asunto de la guerra espiritual. Todos los cristianos estamos envueltos en la guerra espiritual, querramos o no.
El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Es una orden. Y si no están convencidos, léanla otra vez y se van a dar cuenta que es una orden que Pablo nos da a todos los cristianos. Dice, hermanos míos, manténganse firmes. No dice, si es que tienen tiempo o si están suficientemente fuertes o si tienen suficiente conocimiento o si ya están preparados. No. Dice, hermanos míos, manténganse fuertes. ¿Por qué? Porque las acechanzas del diablo son seguras. El diablo no va a acechar cuando ustedes quieren, hermanos. El diablo acecha cuando ustedes menos piensan y cuanto menos preparados están. El diablo es un cobarde. Le gusta atacar a los débiles. Él no se mete con los fuertes. ¿Qué es acechar? Ojo, atención. Acechar, que es lo que hace el diablo, es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto. Generalmente para atacarlo o hacerle daño. La estrategia de Satanás es el no ser visto. Por eso es que los demonios susurran en nuestros oídos, no hables de los demonios y ellos te van a dejar tranquilo. No menciones el nombre de Satanás, se te va a traer mala suerte. O si mencionas el nombre de Satanás, de repente te va a atacar. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermanos, que Satanás nos va a atacar, querramos o no. Los demonios están sobre nosotros, querramos o no. Así es que despiértense y huelan el café. Los que piensan que si ustedes no hablan del diablo o no hablan de los demonios, ellos los van a dejar tranquilos. Esa es una mentira del infierno. La estrategia del diablo y de los demonios es que nos digamos los unos a los otros, no hables, mantente en silencio y vas a vivir tu vida tranquilo. El silencio y la oscuridad, las tinieblas, son la estrategia del diablo. Por eso es que todo el mal que se hace en este mundo se hace generalmente de noche y en silencio. Los perpetradores le dicen a su víctima, shh, no hagas bulla, no hagas ruido, silencio, no le digas a nadie. Algunos de ustedes ya están recordando algunas instancias en su vida. Claro que nosotros preferiríamos no estar envueltos en la guerra espiritual, pero la guerra espiritual no es una opción para nosotros, hermanos, hermanas. Estamos envueltos, todo cristiano está envuelto en la guerra espiritual. Ahora, en base a estas verdades que les acabo de decir, hermano, porque son verdades de la Biblia, son verdades habladas por nuestro Señor personalmente, que fueron escritas, razonemos. ¿Cuál es el servicio de inteligencia en todas las naciones? ¿En qué están envueltas todas las naciones previniendo una guerra o tratando de ganar una guerra? Se llama espionaje. Todo el mundo sabe que un país utiliza el espionaje para saber del enemigo.
porque uno siempre debe de conocer a su enemigo bien. Un boxeador que no conoce a su oponente, que no ha leído su historia, que no ha visto videos de cómo pega, por dónde da más fuerte, qué movimientos tiene, nunca va a llegar a ser un campeón. Un país que no usa espionaje nunca va a ganar una guerra, porque el espionaje le da una ventaja al país que usa ese espionaje. ¿Qué es espionaje? Es la práctica y el conjunto de técnicas asociadas a la infiltración encubierta de datos o información confidencial. Técnicas comunes: la infiltración y la penetración. Vale el soborno y el chantaje. Cualquiera de esas cosas se utiliza en espionaje. Y ustedes creen, hermanos, que ustedes se van a encarar a las fuerzas demoníacas de Satanás y sus demonios sin saber quiénes son, sin hablar acerca de lo que hacen y compartir lo que hacen y cómo lo hacen. Ese es el motivo, hermanos, hermanas, por el cual yo hablo de Satanás y hablo de los demonios, para advertir a mis hermanos cuáles son las estrategias que ellos utilizan. Las han utilizado, por supuesto, contra mí innumerables veces. Por eso es que puedo combatirlos en el nombre de Jesús. Sé sus estrategias, sé cómo trabajan, las han trabajado conmigo. Sé cómo cautivan a las personas. Me han cautivado a mí en el pasado. Me han traído al punto donde ellos querían que yo opere en este mundo. Y me han costado innumerables tristezas, penurias, hambre, desnudez, toda clase de dramas en mi vida. Pero ahora ya no pueden hacer eso, porque yo sé mis derechos. Uno de mis derechos está en lo que acabo de leer. Una de las señales que me sigue a mí es que yo tengo el derecho de echar demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios, cuando yo los echo, no pueden discutir contra mí, porque mi autoridad viene de la palabra de Dios, viene de Cristo. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? Espero, porque es muy importante, hermanos. Es muy importante saber estas cosas. Hablar e investigar actividades demoníacas es espionaje cristiano. ¿Es esto permitido por Dios? En Josué, capítulo 2, verso 1, a pesar de que Dios prometió entregar a Jericó a los israelitas, Josué envió espías a reconocer la tierra y a Jericó, a conocer la gente que vivía en Jericó. Dios ya le había entregado esa tierra a Josué, pero aún así Dios le puso en su mente: manda espías, chequea para que sepas con quién te estás metiendo, con qué enemigo te estás metiendo. En 1 Samuel 26:4, David mandó espías para espiar a Saúl. Para ser efectivos contra el diablo y sus demonios, hermanos, necesitamos romper su estrategia de silencio y su trabajo en las tinieblas. Al diablo lo matas cuando rompes su estrategia, porque su estrategia siempre es el silencio. Él siempre dice: shh, no digas lo que estoy haciendo. Inclusive
¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba caminando y los demonios dijeron: Jesús, ¿qué haces aquí? Has venido antes de tiempo. Por favor, no nos mandes al infierno. Permítenos que entramos en estos cerdos. Y Jesús le dice: vayan. Entraron en los cerdos y los cerdos terminaron en el mar. Jesús sabía, por supuesto, muy bien la estrategia del silencio. Nosotros, el diablo hace lo posible por pasar desapercibido, mientras que nos roba, nos destruye y nos mata. Anda escondido. Siempre los demonios andan escondidos, pero nos susurran cosas a la mente. Juegan con nuestras emociones, nos meten temores, nos meten dudas y se hacen los desapercibidos. Pero el cristiano que conoce sus derechos y no teme al diablo, destruye su estrategia del silencio. Yo destruyo la estrategia del silencio del diablo, porque tengo poder para hacer eso, y es el poder que me ha dado mi Cristo como creyente. Porque yo sé que soy un creyente, sé lo que puedo hacer. Ese silencio y ese anonimato no funciona conmigo, porque yo a los demonios los descubro en el nombre de Jesús. Cuando me atacan, cuando los demonios me atacan, yo le digo: en el nombre de Jesús, fuera de la situación, en el nombre de Jesús. Y me identifico. ¿Saben cuál es mi identificación? Mi identificación no es Juan Arévalo. No. Yo soy un hijo de Dios y soy un creyente. El diablo odia eso. Los demonios odian eso. Porque saben que cuando yo digo que soy un creyente, estoy declarando mi autoridad. En la guerra espiritual, el cristiano primero cumple la comisión de exponer las obras del diablo y luego se refugia en las promesas, como el Salmo 91. El Salmo 91 dice: no temerás y a ti no te tocará. Esas son las promesas que nos da Dios frente a la guerra espiritual. El que tiene temor a la guerra espiritual no puede ser usado por Dios. Lo siento. Los demonios, igual que todo bully, todo abusador, se agrandan contra los débiles. Si los demonios saben que tú eres débil espiritualmente, que tú no sabes tus derechos, se ensañan contigo. Todos, hermanos que son temerosos, ignorantes de la palabra, faltos de fe, son presa para los demonios. Pero temen, los demonios temen al cristiano fuerte. Los demonios temen a los Abraham, a los Josés, a los Josués, a los Pablos, a los Davids, a los Samueles, etc. Porque ellos saben que a ellos no los pueden intimidar. Hermanos, este mensaje es un mensaje súper importante. Tú tienes que aprender, hermano, hermana, que estudiando la palabra, escudriñando la palabra, encuentras tus derechos. Y tal como tienes tus derechos en la tierra, en este mundo, tienes tus derechos espirituales que Satanás no puede tocar. Si tú tienes temor frente a la guerra espiritual, es porque tu fe todavía no se ha concretado. Si tú tienes temor
de hablar el nombre de Satanás fuera en el nombre de Jesús, y tienes temor de hablar contra los demonios en tu vida en el nombre de Jesús, es porque todavía tu fe no se ha concretado. Y todo lo que tienes que hacer, hermano, hermana, es pedirle a Dios: Dios mío, ayúdame con mi fe. Ayúdame a tener esa entereza. Ayúdame a tener esa fuerza, ese vigor para ejercitar lo que tú has decidido en mi vida. Porque Dios ya lo decidió, hermano, hermana. Tú eres un soldado cristiano. Tú eres una parte de esta guerra espiritual, y Dios está desesperadamente tratando de que crezcas espiritualmente para poderte usar. Algunas personas dicen: yo no sé por qué Dios no me usa. Dios no te puede usar, hermano, si eres una gelatina espiritual. Dios solamente te usa cuando sabes tus derechos en la palabra y cuando estás dispuesto a dar tu vida por el reino de Dios. Entonces Dios te va a usar en el nombre de Jesús. Amén.